Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video, un recuento histórico, bastante oscuro aquí en El Salvador, pero también en un tema solicitado en varios comentarios y por eso vamos a desarrollar, y a pesar que hay muy pocas fuentes, más que todo de cosas que se hicieron o algunos casos que se expusieron mediáticamente y a través de algunos testimonios, no hay una información muy puntual sobre este grupo. La famosa Sombra Negra de hace varios años en El Salvador indudablemente tenía alguna conexión de origen con los escuadrones que funcionaron durante el conflicto civil. Pero este otro grupo, dicho tema, merece un video aparte, porque era otro contexto y otros objetivos. Pero desde ese entonces se puede comprender a la Sombra Negra como una continuidad, pero con otros fines, distintos objetivos. Su actividad comienza luego de la firma de los Acuerdos de Paz, 1992. El país entró en una etapa de reconstrucción democrática, sin embargo, el Estado enfrentaba grandes desafíos, como instituciones policiales muy débiles, sistema judicial colapsado y corrupto, y un fuerte aumento del desempleo, pobreza urbana, un montón de situaciones nada buenas. En dicho contexto, vinieron muchos deportados, miembros de las pandillas de California, Estados Unidos, y comenzaron a crear células pandilleriles que se fortalecieron frente a la permisividad de los gobiernos. Había bandas de ladrones, pero comenzaron a ser desplazadas por las nuevas pandillas. Hubo un crecimiento explosivo de las maras. Estos grupos fueron ganando control del territorio en barrios y colonias marginados. La población empezó a sentir que el sistema judicial, el gobierno, era ineficiente, corrupto, y los pandilleros salían fácilmente de los procesos. Esto alimentó el deseo de justicia por mano propia. Los ciudadanos honrados sentían que el Estado no los estaba protegiendo frente a las maras. Y la situación era tal cual, ya que estaba demostrado por la historia que dichos gobiernos alimentaron este problema de las maras y solo lo utilizaron como fuente de votos, es decir, como campañas electorales, propaganda. En este contexto se autoproclamaron la Sombra Negra. Los primeros reportes fueron especialmente en el oriente del país, Usulután y San Miguel, supuestamente compuesto por policías activos, algunos retirados, militares también retirados y algunos civiles que les prestaban apoyo. Aunque de todo esto no hay datos concretos porque operaban en completo silencio, dejaban notas donde firmaban Sombra Negra. Tomó mucha notoriedad por el enorme vacío de poder en las zonas rurales y algunos cascos urbanos y el acelerado crecimiento de las maras. Su principal objetivo era eliminar a presuntos mareros para eliminar el daño que podrían estar haciendo a las comunidades. Usaban pasamontañas, se movían en motocicletas, camionetas sin placas y supuestamente por tener en su interior integrantes, policías activos, les permitía también tener acceso a información privilegiada, primero para identificar a presuntos mareros y segundo para actuar con mayor sigilo sin ser descubiertos y en algunos casos tener una especie de permiso para actuar de parte de las autoridades locales. Este grupo se atribuía la labor de limpieza social y de dar seguridad a la población honrada en contra de las maras. Para el año 1994, la Sombra Negra ya había ganado mucha notoriedad. A pesar de esto, el presidente Armando Calderón Sol de Arena negó oficialmente la existencia de este grupo ya bien estructurado. Aunque había indicios de tolerancia o complicidad de algunas de las autoridades locales y policiales, todos estos se limitaron a decir se atribuían únicamente a la violencia o ajuste de cuentas que estaban al interior y también en contra de las pandillas rivales en las calles. Curiosamente, uno de los pocos perfiles procesados o señalados puntualmente para 1995 fue Wilfredo Salgado, que detenido y procesado legalmente y señalado como ser presunto miembro o colaborador de la Sombra Negra. Y en ese tiempo este grupo sí tuvo varios pandilleros liquidados en San Miguel. Salgado, mientras estuvo encarcelado, ganó reconocimiento en los medios de comunicación. Para junio de 1996 fue absuelto por una Cámara de lo Penal, es decir, lo declaró inocente. Posteriormente, después con esa efervescencia mediática, se metió a la política y llegó a ser alcalde por varios periodos. Para el gobierno de Francisco Flores, con la famosa mano dura, que fue solo espectáculo, este restó importancia a las actividades de la Sombra Negra. Nunca, de parte de las autoridades de ese tiempo, se condenó de forma contundente dicha existencia, lo que muchos interpretaron como un guiño, una permisividad a este tipo de acciones.
Y todos los reportajes o cualquier investigación decían que tenía vínculos directos con la PNC, pero toda la información era vaga, superficial y nada contundente. Solo para 2004, entonces el director de la PNC, Ricardo Meneses, dijo: hay gente dentro y fuera de la institución que actúa por cuenta propia. Ese año, varios miembros de la PNC fueron detenidos bajo sospecha de estar implicados en actos de la sombra negra. Aunque estos agentes fueron investigados, los procesos judiciales fueron opacos y no se tuvo condenas claras ni se supo en qué terminó. Las investigaciones no llegaron a sentencias definitivas y el caso se archivó sin que se confirmara la existencia de una estructura organizada al interior de la PNC. Al terminar la década de los 90, la sombra negra paulatinamente fue perdiendo presencia. Nunca se supo el porqué. Pero después del año 2000 hubo algunas investigaciones internas de la PNC, pero pocas fueron vinculadas directamente a la sombra negra. Curiosamente, algunos periodistas de investigación sostuvieron que este grupo supuestamente siguió operando, pero mucho más encubierto, con menor exposición pública, sin dejar mensajes o notas firmadas, ninguna de las mantas que antes se veían, y todo esto para confundir sus objetivos con los que sí dejaban las maras y con esto evitar más investigaciones de la PNC. Llegando al año 2011 se reportaron varios en el oriente del país con patrones similares a los usados por la sombra negra, pero sin ninguna firma. Por esto se atribuyeron directamente a este grupo, pero se concluía que habían cambiado su estrategia de visibilidad, demostrando que se mantenían activos y lograban despachar a sus objetivos, pero a la vez hacerlos pasar ahora como un ajuste de cuenta entre las mismas maras. Entre el 2009 y 2013, la sombra negra no estuvo completamente inactiva, pero perdió mucho protagonismo mediático. Algunos expertos creen que nunca dejó de existir, solo mutó en su forma de operar para pasar desapercibido. En ese mismo tiempo, cuando sucedió la tregua entre las pandillas, impulsada por el gobierno de Mauricio Funes y mediado por la Iglesia y otros actores gubernamentales, disminuyeron los homicidios. En ese ambiente, los grupos como la Sombra Negra disminuyeron por completo su actividad o al menos su presencia pública, ya que el Estado estaba apostando por una vía de negociación. Pero cuando se rompió la tregua y llegó el nuevo gobierno de Sánchez Serén, la actividad mortal de las pandillas se desató de una manera horrible, 2014-2015. Disparando todas las estadísticas y los peores tiempos. Ante la angustia de la gente, un ambiente de zozobra y un Estado que no podía hacer nada, peor aún, dicho gobierno totalmente sometido, reapareció la firma de la sombra negra. En junio de 2014, Zacatecoluca involucró un mensaje atribuido a la sombra negra. La nota de advertencia decía: mareros, les llegó su fin. Posteriormente hubo más reportes con los mismos procedimientos y el gobierno de Sánchez Serén rechazó públicamente la existencia de la sombra negra como un grupo organizado. A pesar de las pruebas de su actividad, solo se instó a la PNC a investigar al interior si había algunos involucrados. Después de varios hechos similares, de nuevo varios policías fueron investigados por supuesta vinculación a estos actos. Aunque no se mencionó específicamente a la sombra negra, el patrón de actos coincidía con los del pasado. El caso fue absorbido por la justicia ordinaria, pero de nuevo no hubo sentencias claras ni pruebas suficientes para vincular a oficiales con la sombra negra. Solamente algunos policías fueron internamente puestos en disciplina en la PNC, pero no hubo condenas en los tribunales. En los años siguientes se reportaron pocos casos con la firma de la sombra negra y de nuevo parecía que bajaban su nivel de operatividad, aunque las maras a este punto parecía que tenían todo el terreno dominado, porque incluso habían puesto de rodillas a los gobiernos que habían pasado y para estos años ya no se escuchó mucho de esta agrupación. Al contrario, en 2017, Walter Ruiz, uno de la jefatura de la Fiscalía, explicó que se había capturado a 4 miembros de la PNC y 15 militares vinculados a este grupo de la Sombra Negra. Pero de nuevo no prosperó absolutamente en nada el caso. El 25 de enero del 2019, la Sombra Negra firmó de nuevo en contra de 2 miembros de la MS. El primero fue en Paraíso de Osorio, La Paz, y el mensaje que decía: la Sombra Negra ha llegado a Paraíso de Osorio.
El segundo fue en San Jorge, San Miguel, pero luego no se recibió más reportes de este tipo. De esta manera, a pesar de la baja intensidad, parecía que luego de más de 2 décadas el nombre y metodología de la sombra negra seguían siendo utilizados. Después de estos actos, en 2019, coincidieron con el fin del último mandato del FMLN de Salvador Sánchez Serén y la entrada de un nuevo gobierno bastante diferente encabezado por Nayib Bukele. Después no volvieron a registrar casos o firmas de la sombra negra. Además que posteriormente las medidas rígidas, contundentes en materia de seguridad tomadas por el nuevo gobernante resultaron más efectivas en contra de las maras. Y de esta manera aparentemente se cerró el ciclo de la sombra negra, que nunca tuvo procesos condenatorios, pero tampoco logró su objetivo de neutralizar a las maras. Aunque tuvo bastante apoyo popular, es decir, mucha gente apoyaba a este grupo porque rechazaba abiertamente a las maras. El grupo parece que fue cambiante con el tiempo y nunca tuvo una línea bien establecida con el paso de los años. Es decir, cualquier grupo que quería tener estas prácticas seguía el patrón y pues lo firmaba como la sombra negra, sin conocerse mayor cosa. Pero lo cierto es que nunca tuvo información puntual, detallada, estructurada, ni de las autoridades ni de ellos mismos. Supieron operar, pero también se puede decir que por muchas razones no fueron suficientes en contra de las maras. Al contrario, algunos dijeron que se llevaron de paso a muchos inocentes y la posibilidad es real. Y peor, algunos los acusaron de estar involucrados en robos y otras actividades de enriquecimiento propio, algo ajeno a su verdadero objetivo que querían combatir. Pero este es el recuento que se puede obtener, como le insisto, porque hay muy poca información desde ellos mismos y de las autoridades que se ha reconstruido con algunas publicaciones de los medios y algunas cosas que saltaron a la opinión pública. Concluimos con eso y usted puede dejar su comentario o algún dato que conocía sobre esta agrupación en los últimos 25 años. Gracias a los que apoyan siempre la comunidad, los videos y están pendientes de las publicaciones. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.